En voz alta Relatos presenta El caso de la pitillera de oro, de Roy Vickers. Hasta que se hizo reo de asesinato, Robert Silby fue un ciudadano modelo. Todo el mundo le admiraba por una u otra de sus cualidades, incluidos los buscavidas, los cuales admiraban únicamente su habilidad comercial. El ejemplo de su valor ante una terrible desgracia ayudó a otras personas a soportar sus sufrimientos. Mucha gente que le conocía a fondo hablaba de él en tono casi reverente. Sin embargo, Robert Silby era, vulgarmente hablando, un tipo duro, con una dureza que podía haber asustado a cualquier gánster que tuviera suficiente cerebro para comprenderla. Una dureza que impresionó incluso a Scotland Yard. «Ese hombre», dijo de él el inspector Carslake, «practica todas las virtudes como si fueran vicios». Y todo ello, según Carslake, después de haber cometido un solo asesinato. El padre de Silby fue un procurador de provincias que, al darse cuenta de las excepcionales condiciones de su hijo, llevó una vida de austeridad para que Robert pudiera estudiar la carrera de abogado. Murió cuando Robert tenía 23 años, dejándole alrededor de 1 millar de libras. No poseyendo ninguna influencia en el foro, Silby tuvo que iniciar su carrera aceptando alguna ocasional defensa de delincuentes sin recursos económicos. Sus intervenciones despertaron un favorable interés, pero como sea que sus ingresos eran peligrosamente bajos, dedicó su tiempo libre a escribir historietas para algunas revistas del West End, con éxito tal que tuvo que seguir ejerciendo su carrera de abogado sin echar mano de sus reservas económicas. Su conocimiento de la ley era el normal en un abogado, pero su oratoria era de primer orden y poseía una habilidad especial para ganarse la simpatía de los jueces. Lo precoz de su éxito se vio favorecido hasta cierto punto por su espléndida presencia física, su voz sonora y su hermoso rostro. Vencedor o derrotado, era siempre la máxima atracción del caso. Como suele ocurrir con los jóvenes defensores que demuestran condiciones excepcionales, la corona ofreció a Robert Silby la oportunidad de actuar como fiscal. En su 4º año de actuación en el foro, cuando tenía 26, Silby ganó alrededor de 1 millar de libras, 600 en realidad, ya que el resto correspondía a los ingresos procedentes de 3 historietas que había escrito para una revista. Se hallaba ya en el camino del éxito, un camino que estaba decidido a recorrer al galope. Se había sorprendido a sí mismo enamorándose de Mildred Kelston, la hija de un médico que le había atendido en una leve enfermedad. Las mujeres tendían a concederle sus favores. Había tenido numerosas aventuras y se creía inmune al peligro de una complicación seria. Pero Mildred no se le apareció como una complicación. Alta y exquisitamente formada, con ojos de color verde gris y pelo castaño, inteligente y perceptiva aunque dócil por temperamento, Mildred Kelston atrajo a Silby como no le había atraído ninguna mujer hasta entonces. Considerada imparcialmente, se dijo a sí mismo, era una persona ideal para un hombre como él. Se declaró y fue aceptado en febrero. La boda fue fijada para las vacaciones de Pascua. En esta fase de su vida, Silby aparece solamente como un joven mimado por el éxito y destinado a una brillante carrera. Era algo jactancioso, pero no más que cualquier otro joven de estrella ascendente, y no podía ser considerado como duro. La dureza, en realidad, fue despertada unos días antes de las vacaciones de Pascua, por una mujer llamada May Dinton, compañera de un ladrón al cual Silby estaba acusando. A Silby no le costó demasiado trabajo destruir la coartada que la muchacha trataba de crear para su hombre. Es más, sometió a la muchacha a un hábil interrogatorio y le sonsacó algunos hechos adicionales que agravaban la culpabilidad del acusado. Por la noche, cuando Silby regresaba a su alojamiento, se encontró con May Dinton. «Le colocó usted 7 años más a mi hombre, después de que el juez solo le pedía 3», le acusó la muchacha. «No puedo discutir este asunto con usted. Al fin y al cabo, no he hecho más que cumplir con mi obligación».
Hay muchas maneras de cumplir con la obligación y usted se ha excedido, aprovechándose de mi ignorancia. Por culpa suya he comprometido a Ted. Sylvie había visto a la muchacha sacar una botellita de cuello ancho de debajo de su abrigo. Supuso con absoluta indiferencia que estaba a punto de tragarse un veneno. No adoptó ninguna precaución y unos instantes después recibía en pleno rostro 3 onzas de vitriolo. Al recobrar el conocimiento después de la operación, preguntó cuánto tiempo tardaría en poder ver. Llevaba los ojos vendados. El doctor trató de eludir una respuesta concreta, pero terminó por ser víctima del experto interrogatorio de su paciente. Bueno, tal vez sea mejor que reciba usted la impresión mientras está aún a nuestro cuidado. Lo siento mucho, Mr. Silby, pero no hay ninguna esperanza. Tendrá usted que llevar 2 ojos de cristal. Gracias, dijo Silby. Mientras pronunciaba aquella palabra, estaba planeando ya el nuevo rumbo que tendría que dar a su vida. Ahora puedo trazarme ya un nuevo camino. El inspector Carslake se presentó en el hospital para visitar a Silby. Los 2 hombres se conocían personalmente y apreciaban mutuamente sus respectivos trabajos. ¿Se siente usted bastante fuerte, Mr. Silby, para contarnos lo que sucedió? No tengo la menor idea. Uno de los primeros descubrimientos de Silby, después de la desgracia, era que podía pensar claramente mientras su cuerpo era presa del más intenso dolor. Sabemos que fue Maidington, apremió Carslake. Pero no puede usted probarlo. Lo siento, Carslake. No siento el menor deseo de vengarme y no quiero hablar más de este asunto. Hay otras cosas que me preocupan ahora. No quiero saber nada más de tribunales ni de leyes. Quiero olvidar que he sido abogado. El joven hombre de leyes había sido ahogado en 3 onzas de vitriolo y la poderosa vitalidad de Silby estaba creando ya una nueva personalidad, la cual había incubado en su interior durante su infancia. Debía olvidar a Maidington y a la ley. La nueva personalidad no debía tener ningún reproche que hacer a la vida. A través de una enfermera escribió a Mildred: «Te ruego que no vengas a verme hasta que el dolor haya pasado. En tu presencia me haría sufrir mucho más». Estas palabras demuestran que Silby se daba cuenta de que, por mucho que pudiera cambiar su personalidad, seguiría teniendo un sistema nervioso normal. Seguiría siendo sensible al encanto de las mujeres con todas sus complicaciones. Mildred, desde luego, se encargaría de aquel aspecto de su vida, de modo que por ese lado no habría complicaciones. El padre de Mildred le visitaba todos los días. Las visitas le resultaban muy fastidiosas, excepto cuando el tema de la conversación era Mildred. ¿Cuándo te sentirás bastante fuerte para que Mildred pueda venir a visitarte? Prácticamente lo estoy ya. Dígale que puede venir pasado mañana. Se lo diré. El doctor Kelston se aclaró la garganta. Hay una cosa que quiero decirte antes de que venga mi hija. Estoy convencido de que Mildred mantendrá su promesa de casarse contigo, si ya que tú deseas, si deseas que la mantenga. No creo que un hombre pueda obligar a una mujer a mantener una promesa de esa clase. Oh sí, amigo mío, puede hacerlo. El padre estaba luchando por la felicidad de su hija y no trató de suavizar las palabras. Cuando Mildred te aceptó como futuro marido, tenías ante ti una brillante carrera. Mildred esperaba, tenía derecho a hacerlo, compartir la fama y la prosperidad a tu lado. Por culpa de un trágico accidente, solo puedes ofrecerle ahora la pobreza y una vida completamente dedicada a tu servicio. Si le demuestras que deseas que permanezca a tu lado, lo hará, como lo haría cualquier mujer de carácter. El doctor Kelston había cumplido su penoso deber. La respuesta no le tranquilizó del todo. ¿Desea usted que le dirija un pequeño discurso diciéndole que no tengo ningún derecho a sacrificar su porvenir, no es cierto? No se preocupe, doctor Kelston. Sé lo que tengo que hacer y le aseguro que no sacrificaré el porvenir de su hija. Le daré un trato justo. Decía la verdad. Silby no se mintió nunca a sí mismo ni mintió a otras personas.
excepto, llegado el caso, a la policía. Pero no acertó a ver que en el caso de Mildred se había nombrado a sí mismo juez de su propio caso, para su propia y definitiva ruina. Cuando Mildred se presentó en el hospital, Sylvie estaba todavía vendado. Se hallaba sentado en una terraza que daba sobre el río. En aquel momento pasaba una lancha motora y no oyó acercarse a su prometida. «Aquí estoy, Robert», dijo Mildred, dejando su mano entre las de Sylvie. Lo que significaba tener que anunciarse a sí misma la trastornó profundamente. Una lágrima cayó sobre la muñeca de él. «Querida», exclamó ávidamente Sylvie, «no quiero que veas el lado malo de esta situación. Para nosotros no puede existir una diferencia esencial. He adaptado mis pensamientos a la situación y sé que puedo salir adelante. Escucha, te estoy diciendo la verdad y no trato de darte ánimos. En estos últimos segundos, mientras estrechaba tu mano entre las mías, he dado un gran salto hacia adelante. Has tocado alguno de mis nervios y puedo ver... Me alegro, querido, pero no te comprendo. Háblame de ello, de modo que pueda verlo más claro. La oscuridad, murmuró Sylvie. Al principio uno está siempre esperando que se haga la luz. La oscuridad total afecta a todos los demás sentidos y produce una especie de temor animal. Resulta muy difícil pensar en las cosas a base de su forma y de su color, pero ahora, estrechando tu mano, puedo ver el sol brillando sobre tu pelo, dándole unos reflejos dorados. No importa que el sol no esté brillando en estos momentos. Lo importante es que puedo ver el efecto de la luz bajo el estímulo de una emoción. Y que la emoción eres tú. Esto significa que seré capaz de ver la iluminación de un escenario. Fascinado por el mecanismo de su propio cerebro, Sylvie siguió pensando en silencio. Mildred se sentía cada vez más incómoda. Mientras estés aquí, puedo venir todos los días y enseñarte braille. No voy a aprender braille, ni nada de lo que aprenden los ciegos. No voy a ser un ciego. Soy un hombre normal que no puede ver. Esto, que Mildred interpretó como patético valor, como insobornable confianza en medio del naufragio de sí mismo por parte de Robert, nubló su capacidad de juicio. Sin embargo, incluso en aquella fase de la crisis, resulta evidente que el valor de Sylvie no tuvo nada de patético y que su ceguera no había sido un naufragio para él. Mi plan es el siguiente. Me dedicaré al teatro. Cuando haya pagado los gastos de estancia en el hospital, me quedarán unas 1.400 libras. Necesitaré 500 libras para equiparme para mi trabajo, incluida la compra de un magnetofón. Sylvie tenía previsto en sus más mínimos detalles un práctico plan de economía doméstica. Destinaremos 150 libras para nuestro viaje de novios y nos quedará dinero para pasar 15 meses, suponiendo que gastemos unas 40 libras al mes. En 6 meses me habré abierto ya un camino. ¿Has tomado nota de todo esto? Sí, Robert. La prudencia empezaba a asomar. ¿Y si Robert no se abría un camino nunca? Puedes ir a ver al director de mi banco y hablar con él para que puedas firmar los cheques y los contratos en mi nombre. No olvides que mi firma no será válida. Y a propósito, al principio tendrás que leérmelo todo. ¿Te importará, querida? Ella respondió que no le importaría. El tono de su respuesta hizo preguntar a Sylvie: «Quiero decir, si te importa el programa en conjunto, incluyéndome a mí. Me doy cuenta de que implica edificar una nueva vida apoyándome en tus hombros». Tal como había dicho su padre, Mildred era una mujer de carácter. Dejar a Robert en la estacada resultaba completamente imposible. Mildred se inclinó y besó a su prometido. «Será maravilloso edificarla juntos», dijo, lo cual era exactamente lo que Robert esperaba oír. Robert vio la expresión del rostro de Mildred al pronunciar aquellas palabras, pero la expresión que él vio era completamente distinta a la verdadera expresión que apareció en el rostro de Mildred, reflejo de las sinceras dudas de sí misma y de Sylvie. «Dentro de 15 días me quitarán estas vendas»,
anunció Robert. Y un extraño silencio siguió a aquellas palabras. En los años que siguieron, Robert Silby se nos aparece como el compendio de las virtudes exaltadas en las novelas destinadas al gran público. Su fuerza de carácter triunfó en todas las dificultades. Sus sketches teatrales eran realmente cómicos. Estaba convencido de que el fracaso era imposible y también, naturalmente, de que la suerte es del que sabe ganársela. Algunas de sus producciones llamaron la atención de un director cinematográfico que gozaba de amplio crédito en Hollywood, y con las adaptaciones la celebridad de Silby subió como la espuma. Durante el primer año se apoyó en los hombros de Mildred más de lo que él mismo suponía. En realidad, ni la propia Mildred sabía que era ella quien le había empujado tan rápidamente hacia el West End. La primera comedia de Silby fue estrenada en provincias, 7 meses después de su boda. Pésimamente montada y con una interpretación a tono con la escasez de capital invertido, corría a grandes pasos hacia el fracaso cuando Tarley Wayne la vio en Liverpool. Wayne era un financiero, dedicado principalmente a negocios algodoneros, sin ningún conocimiento práctico del teatro, aunque su habilidad comercial le hacía creerse capaz de oler un buen negocio dondequiera que estuviese. Quedó impresionado por el dinamismo con que Silby se sobreponía a su situación, pero le impresionó más, aunque en otro sentido, la dedicación de Mildred a su marido. Se dio cuenta de que se hallaba en situación de dictar condiciones, pero en presencia de Mildred dejó que fuera Silby quien las dictara. Desde luego la comedia le produjo dinero, pero el éxito determinó que Silby se creyera capaz de financiar por sí mismo su próxima comedia. Antes de que la temporada hubiese finalizado, Wayne se quedó a vivir en Londres y empezó a visitar asiduamente a Mildred, sin sospechar el peligro que corría. Al cabo de 6 años, viviendo en la opulencia y disponiendo de grandes reservas económicas, Silby creía que su matrimonio era tan afortunado como su carrera de autor teatral. Ignoraba que, tras los primeros 18 meses de lucha, Mildred había sido sumamente desgraciada, e incluso durante su luna de miel, Silby se había negado a aceptar que los sentimientos de Mildred eran exclusivamente maternales y protectores. Y estos sentimientos habían ido debilitándose a medida que aumentaba la eficiencia de su marido. Mientras fueron relativamente pobres, Mildred se enfrentó valientemente con la difícil tarea de mantener a Robert al corriente de acontecimientos y de ideas mediante prolongadas lecturas diarias. Luego daba largos paseos en su compañía y en los intervalos atendía al cuidado de la casa. Todas estas tareas llenaban su tiempo y le infundían un sentimiento de plenitud. Sin embargo, incluso en aquella primera fase de su matrimonio, Mildred había tenido lo que podría llamarse la primera premonición del desastre final. Confió sus temores a su padre. «Tiene una despiadada fuerza de voluntad, papá. Y a pesar de que en un sentido resulta maravilloso, me preocupa pensar lo que sucederá cuando recobre por completo la salud. Sé que vas a creer que soy tonta. Yo mismo lo pienso en realidad. Pero estoy preocupada. Cuando discutimos los planes para la semana próxima, por ejemplo, Robert habla siempre como si estuviera planeando las cosas para otra persona. Siempre dice, él debe ir a ese ensayo y si regresa a tiempo tendrá que rehacer aquella última escena antes de irse a la cama. Lo peor de todo es que no lo hace para bromear. Solo habla de ese modo cuando está muy concentrado. «Eso no significa nada», dijo el doctor Kelston. «Sospecho que has estado leyendo alguna majadería acerca del desdoblamiento de personalidad y que no lo has digerido. No soy psiquiatra, querida, pero puedo asegurarte que esa anomalía, aunque a veces ataca a hombres excepcionalmente inteligentes, no es de temer en un hombre tan equilibrado y bien disciplinado mentalmente como Robert. Nunca admiré tanto a ningún hombre, desde el punto de vista de la disciplina mental, desde luego». 6 años después,
Mildred acudió de nuevo a su padre a propósito de lo mismo. «Ahora ha empezado a desdoblarme a mí», explicó. «Ayer le leí un contrato y me dijo, esto es algo que él debe consultar con su esposa». Y por la noche efectivamente me lo consultó. Siempre me obliga a confesarle lo maravilloso que es. Esta vez me habló como si yo no supiera nada del contrato. El doctor Kelston no pareció impresionarse. Se limitó a preguntar: ¿eso es todo? ¿Tiene costumbres morbosas? No, que yo sepa, pero le veo muy poco y solo hablamos de negocios o en presencia de otras personas. Ni siquiera salimos ya a pasear juntos. Robert ha sustituido los paseos por unos ejercicios en el gimnasio a base de aparatos de remo y de pedales. Y tiene un secretario que se encarga de las lecturas. Si se le presenta alguna dificultad, no tarda en inventar algún mecanismo complicado a fin de no tener que recabar mi ayuda. Se ha rodeado de cosas y de personas, hasta el punto de que no creo que deseara recobrar la vista si se le presentara la oportunidad. ¿No es esto lo que tú llamarías morboso? No eres feliz con él, ¿verdad, Mildred? No. Y Mildred añadió: y lo peor del caso es que él es feliz conmigo. A veces me porto brutalmente con él y nunca se da por ofendido. Nunca me reprocha nada y ello me hace sentirme avergonzada de mí misma. Bueno, al menos es leal contigo. Desde hace algún tiempo... ¿Leal? Mildred pareció dirigirse la pregunta a sí misma. Las mujeres le persiguen. Es alto, fuerte y guapo, a pesar de la fijeza de sus pobres ojos. Pero creo que Robert teme que puedan desviarle de su camino. Se muestra positivamente victoriano con ellas. Cuando tiene que someter a prueba a una nueva actriz, me envía a buscar. Y entonces le dice a la muchacha: «Resulta esencial que yo pueda saber cómo es usted. ¿Puedo tocarla?» Y tengo que aguantarlo y encima decir algo agradable. Desde hace algún tiempo... «¿Puedo tocarla?», repitió Mildred amargamente. «Delante de mí, para que la cosa resulte impersonal y no comprometa a nadie. Solo sirvo para eso. No soy su esposa, soy una especie de tapadera. Desde hace algún tiempo, querida, he querido advertirte acerca de las habladurías de la gente a propósito de tu amistad con Mr. Wayne. Sé que pueden carecer de fundamento, pero lo cierto es que la gente habla». Casi al mismo tiempo, las habladurías llegaron a oídos de Sylvie. Cada martes por la noche, Sylvie daba una pequeña fiesta en su casa de St. John's Wood, a un par de millas de la zona teatral. Durante el resto de la semana no estaba en casa para nadie a quien no hubiera citado previamente. En el amplio salón en forma de L, que le servía también de gabinete de trabajo, reunía a una pequeña corte alrededor de su butaca. De cuando en cuando se ponía en pie y paseaba entre sus huéspedes, con la única finalidad de que se dieran cuenta de sus progresos. Siempre, lo mismo en su casa que en el teatro, sabía exactamente dónde se hallaba. En las noches de estreno podía subir al escenario sin la ayuda de nadie para recoger los aplausos del público. En tales ocasiones llevaba unas gafas negras, ya que no deseaba que su público supiera que no podía ver. Se encontraba en el ángulo de la L cuando sus oídos captaron el rumor, y por primera vez desde que había perdido la vista se encontró a sí mismo eludiendo una realidad. Durante algunos días su actitud fue vacilante. La conducta de Mildred para con él era la misma de siempre. Sylvie se dijo que lo mejor sería plantearle claramente la situación a su esposa. Pero en lo más íntimo de su corazón temía recibir una respuesta sincera capaz de alterar la agradable rutina de su existencia. Al cuarto día, Sylvie escribió a Wayne,
bajo el fútil pretexto de que podía ofrecerle otro negocio teatral. Le recibió a solas en el salón, como recibía a todo el mundo. Verás, algunas malas lenguas han estado hablando de ti y de Mildred. Creí que lo mejor era que tú y yo hablásemos francamente del asunto. Las cartas sobre la mesa y todo eso, ya sabes. Se sintió alarmado por el tiempo que se tomó Wayne antes de contestar. Antes de seguir adelante, Sylvie, quiero asegurarte que no tengo nada que reprocharme a tus ojos. Nunca me he atrevido a tocar ni siquiera su mano. No puedo imaginar lo que dice la gente. Siempre hemos procurado lo mismo, Mildred y yo, no dar ocasión a las habladurías de los ociosos. Aquellas palabras mataron la última esperanza que Sylvie pudiera alimentar. Wayne parecía creer que Mildred había discutido ya el asunto con su marido. Será mejor que continúe. La voz de Wayne sonó untuosa y sentimental. Hace muchos años que estoy enamorado de Mildred y lo estaré toda mi vida. Pero no creo que ella lo sepa. De todos modos, si las circunstancias fueran normales, hablaría con ella y luego te pediría que aceptases el divorcio. Ahora ya sabes todo lo que hay que saber, Sylvie. Te lo agradezco mucho. A fin de cuentas, pensó Sylvie, Wayne no era más que un pobre sentimental. Pero me niego a aceptar tu alusión a las circunstancias normales. ¿Por qué no puedes hablar con ella? Nunca he considerado a las mujeres como objetos que se tienen en propiedad. ¿Cómo podemos saber que Mildred no sería más feliz contigo? Sentimental o no, Wayne destruyó con su respuesta el edificio de 6 años. Sylvie, has hablado de poner las cartas sobre la mesa, de modo que puedo permitirme decirte que los dos sabemos que Mildred sería más feliz conmigo, si yo pudiera conservar mi propia estima. Pero, ¿cómo podría conservarla sabiendo que le había quitado la esposa a un hombre ciego? En una oculta cavidad del cerebro de Sylvie, una vocecita estaba hablando a Sylvie. Esto es lo que más le irrita, que digan de él que es un hombre ciego. Y mezclada con aquella vocecita, la voz incisiva de Wayne. Para Mildred, tu bienestar es una misión sagrada, Sylvie. Sus poderes legales tienen para ella un significado más hondo que el puramente jurídico. Mildred te sirve de nexo con un mundo al cual no podrías llegar ni siquiera con la ayuda de todos tus ayudantes y criados. Debes de ser el primero en reconocer que los éxitos que has obtenido en tu carrera son fruto no solo de tus propias cualidades, sino también de las de Mildred. La vocecita insistió. No hace más que empeorar las cosas. Wayne le está diciendo que es un hombre ciego que vive de la limosna de los ojos de su esposa. Estoy completamente de acuerdo. La voz de Sylvie era tranquila, como siempre. Y a propósito, hace años, cuando yo estaba empezando, ¿financiaste tú una de mis comedias? ¿Lo hiciste a causa de Mildred? No. Al menos, no lo hice a sabiendas de que era por su causa. ¿Importa eso ahora? La personalidad había sido reducida a la nada. No quedaba en pie más que la fachada, y en su interior una decisión que Sylvie no se había formulado aún claramente. Sylvie se puso en pie. Me alegro de que hayamos sostenido esta conversación, Wayne. En uno u otro sentido, has sido un importante factor en mi vida. Me gustaría poder verte. ¿Puedo tocarte? Desde luego. Comparado contigo soy un enano. Sí, eres más bajo que yo. Y te conservas delgado. Las manos recorrieron la cabeza, los rasgos del rostro, el perfil de la prominente barbilla, luego descendieron a la garganta. La vocecita susurró, no debe dejarle que se salga con la suya. Pero, ¿cómo iba a ser posible obligarle a estarse quieto? Por primera vez en 6 años, recobró la conciencia
del significado de la expresión perpetua oscuridad y con ello volvió a sentir un temor animal. A las 6 de la tarde se presentó Mensman, el secretario, con un resumen de las noticias de los periódicos del día. La lectura se prolongó por espacio de 1 hora, pero Sylvie no se enteró de nada. A las 7:30, cuando subía la escalera para ir a vestirse para la cena, tropezó y tuvo que agarrarse a la barandilla para no caer. La doncella, que llevaba varios años en la casa, abrió unos ojos como platos, asombrada. Era la primera vez que le veía tropezar. —¿Se ha lastimado usted, señor? —No, gracias, me ha resbalado el pie —mintió Sylvie. Aquella noche, a solas con Mildred en el pequeño gabinete de su esposa, Sylvie se puso en pie dispuesto a marcharse a su habitación. Tras una leve vacilación dijo: —¿Te molestaría acompañarme a mi habitación, querida? El asombro hizo preguntar a Mildred: —¿Por qué, Robert? —Porque estoy ciego —gritó Sylvie, como un chiquillo malcriado. Al día siguiente, Mildred cortó de raíz todas las protestas de su marido y se lo llevó de vacaciones río arriba. Allí, Sylvie se desahogó remando durante horas enteras, mientras ella se ocupaba del timón. La primera crisis nerviosa pasó. Mildred no hizo ninguna alusión a Wayne. Durante aquellas vacaciones, Robert Sylvie desarrolló una personalidad interina que le permitiera mantenerse en su papel de Robert Sylvie. Los gestos eran idénticos, pero le fallaba la inspiración. La personalidad interina era incapaz de escribir unos diálogos chispeantes y cargados de segunda intención bajo su aparente intrascendencia. En aquella época estaba trabajando en la obra Playgirl Wanted, pero se vio obligado a abandonarla antes de haber terminado el primer acto. Mensman, quiero escribir un drama de tipo policíaco. Quiero que sea una cosa que parezca real. Ocúpese de obtenerme toda la información posible acerca de procesos célebres, subrayando los pequeños errores cometidos por asesinos famosos. De vez en cuando, la vocecita se dejaba oír. Él está planeando asesinar a Wayne. Su estado de ánimo ha evolucionado favorablemente. David Durham me ha aconsejado que utilizara un teatro en miniatura, como él hace, para planear las escenas, le dijo Sylvie a Mildred. Desde luego, mi sentido del tacto no está lo bastante desarrollado para esa clase de cosas, pero he pensado que podría montar un pequeño escenario en la parte más estrecha del salón. Se refería al palo más corto de la L. Creo que la escala indicada sería de 1:4 aproximadamente. Podría utilizarlo también para ensayar escenas especiales. Invirtió 16 libras en el proyectado escenario, el cual resultó una reducción a la 1/4 parte de un escenario de verdad. Incapaz de concentrarse en nuevos trabajos, Sylvie se dedicó a ensayar obras antiguas en su pequeño escenario. En los ensayos, trabajaba necesariamente a través de un director de escena a sus órdenes. Quiero aprender a manejar por mí mismo, sin ayuda de nadie, toda la tramoya del escenario, decía Sylvie, debido a que sabía que estaba decidido a colgar a Wayne, pero de un modo que el asesinato tuviera todas las apariencias de un accidente. No cabe ninguna duda de que Sylvie planeó el asesinato de Wayne en sus menores detalles, pero existen motivos para dudar de su disposición a cometerlo. No hay que perder de vista que las fantasías y los castillos en el aire poseen una clase especial de realidad para un comediógrafo. Se convierten en tan reales para él como un paquete de acciones teóricas para un financiero. En un sentido, Sylvie tranquilizaba a su ego herido asesinando a Wayne todas las noches. El vejamen de ser un hombre ciego, que solo podía retener a su esposa apelando a su compasión, quedaba vengado cada noche por el golpe fatal que en realidad no era descargado. Cada noche también los cerebros de Scotland Yard se veían obligados a confesarse a sí mismos su desconcierto ante la sorprendente habilidad de Robert Sylvie.
un hombre que estaba privado del don de la vista. Es verdad que por espacio de 2 años no hizo el menor intento de utilizar el artilugio mortal, como fue llamado por el tribunal, el cual consistía en las partes esenciales de una horca, adaptada para el desplazamiento de los elementos escénicos más pesados. Ni dio ningún paso para traer a Wayne a la casa. Por una ironía del destino, Wayne fue conducido al lugar de su ejecución por la propia Mildred. «Quiero pedirte algo, Robert», empezó Mildred. «Se trata de Tarly Wayne. Ya hace 2 años que tuvo una explicación contigo. Me dijo que te habías mostrado muy comprensivo. También él se mostró comprensivo. Le dije que estaba dispuesto a concederte el divorcio si tú lo deseabas». Sylvie esperaba que Mildred dijera que nunca se le había ocurrido la posibilidad de divorciarse de él, pero Mildred no lo dijo. La oscuridad cayó de nuevo sobre él. «Wayne se marchó y hasta hoy no he vuelto a verle. Está muy cambiado. Me contó que las cosas le han ido muy mal y que se halla al borde de la bancarrota. ¿Le ayudarás, Robert?» «Desde luego que sí. Aparte de la amistad que le une contigo, me prestó un gran servicio cuando financió mi Brenda Gets Married». Sylvie notó la proximidad de su esposa. La oscuridad se desvaneció para dar paso al espectáculo siempre maravilloso de su belleza física, sobre un fondo de flores iluminadas por el sol. Mildred le dio las gracias cálidamente, solo porque él había dicho que ayudaría a Tarly Wayne. «¿Qué día te parece más oportuno para recibirle?» En los asesinatos nocturnos, Wayne llegaba siempre a las 5:30 de una tarde de invierno, y Mildred estaba siempre ausente. Sylvie se recordó a sí mismo que Mildred iba todos los viernes a visitar a sus padres, que vivían en Canterbury. «El próximo viernes a las 5:30», respondió, y añadió: «Será el 15 de febrero, mi cumpleaños. Buen presagio para Wayne». Eran aproximadamente las 5:30 cuando llegó, inspector. Yo estaba en mi pequeño escenario. Le mostré el aparato para cambiar de lugar los elementos escénicos más pesados. Esto formaba parte de la escena en la cual la policía cada noche quedaba irremediablemente chasqueada. El viernes Mildred se marchó a Canterbury después del almuerzo. Dijo que se quedaría a cenar con sus padres y que regresaría en el último tren. A las 5:30 en punto, la doncella anunció a Wayne. Sylvie le dio la bienvenida desde su pequeño escenario. «Hola, Wayne. Un momento, termino enseguida. No habías visto esto, ¿verdad?» Sylvie oyó cómo la doncella corría las cortinillas de las ventanas. Habló en voz bastante fuerte para que ella pudiera oírle. «Es un pequeño escenario del cual me siento muy orgulloso, y con este aparato puedo efectuar rápidamente los cambios de decorado. Es muy fácil de manejar, un chiquillo podría hacerlo. Y lo planeé sin ayuda de nadie. No está mal para ser la obra de un ciego, ¿no te parece? ¿Un cigarrillo?» Buscó la pitillera en sus bolsillos sin dar con ella. «Se le ha caído sobre aquel banco, señor». La doncella dejó las cortinas, corrió hacia el escenario, recogió la pitillera y se la entregó a Sylvie. Wayne, que ignoraba que la palabra ciego era una señal de peligro, murmuró una excusa cortés. Cuando Sylvie oyó que la doncella corría la última cortina, dijo: «Vamos a sentarnos, luego terminaré de arreglar esto». Anduvo en línea recta una docena de pasos y luego dio media vuelta a la izquierda y se sentó en su butaca de costumbre, rodeada de sillas. Palpó las manecillas de su reloj. Las 5:34. No podía perder tiempo. «Mildred me habló de tu difícil situación. ¿Cuánto necesitas?» «Si solo fuera una situación difícil». A juzgar por el tono de voz, Wayne se hallaba en un grave aprieto. «La cosa es mucho más seria. Te juro que no trato de salvarme a costa de los demás».
He vendido incluso mis muebles para hacer frente a las reclamaciones. Pero al tratar de salvar las inversiones de los demás, he incurrido en una infracción técnica de la ley penal. En estos momentos, la policía me está buscando. Será mejor que hablemos del dinero que te hace falta. Las 5:38. La charla no podía prolongarse más que otros 4 minutos. Y no debía olvidarse del cigarrillo de Wayne. Podía pegar fuego a toda la casa, lo cual estropearía el plan. Wayne insistió en contarle sus tribulaciones. La semana pasada vino a verme un detective, un hombre muy comprensivo. Se llama Carslake. Te conoce de la época en que actuabas en el foro. Me concedió una tregua, pero ya había finalizado el plazo y ahora debo mantenerme apartado de su camino. Vamos, Wayne, ¿cuánto necesitas? La infracción técnica. Bueno, creo que con 5.000 libras quedaría solucionado. Pero no tengo perdón por recurrir precisamente a ti. No quiero que digas eso. Gracias a ti y a Mildred pude abrirme camino después de mi desgracia. Ella me insinuó que tal vez te hiciera falta una cantidad de dinero en efectivo. A Sylvie le repugnaba prometer un dinero que nunca iba a dar. Pero no existe ningún sistema caballeresco de cometer un asesinato. No te olvides de apagar el cigarrillo, Wayne. No debemos exponernos a provocar un incendio en el lugar a donde vamos ahora. Mientras se dirigían hacia el pequeño escenario, Sylvie preguntó: ¿Y qué me dices de la quiebra? Algo astronómico. Alrededor de 50.000 libras. Más tarde hablaremos de eso. Ahora vamos a ocuparnos del escenario. Aquella puerta trasera sigue todavía en uso. Estupendo. Ahora, ¿te importaría ocuparte de esta polea? Wayne, como él mismo había dicho, era un enano al lado de Sylvie. Además, no sabía cómo utilizar el poco peso y la poca fuerza que tenía. De modo que la fantasía compensatoria quedó convertida en realidad sin grandes esfuerzos musculares. Cuando Wayne estuvo muerto, Sylvie dio vuelta al interruptor principal y el escenario quedó inundado de luz. Las otras luces del salón habían sido encendidas por la doncella. ¡La doncella! De repente, Sylvie se imaginó a la doncella entregándole la pitillera que él había dejado caer sobre el banco. Si se me cayera algo ahora. Regresó al escenario y palpó cuidadosamente el banco. No había nada, pero cuando se disponía a marcharse, su pie tropezó con algo caído en el suelo. Se inclinó a recogerlo. Otra vez la maldita pitillera. Como serpientes asustadas, sus dedos se deslizaron sobre el cuadriculado dibujo de la pitillera de oro. Vaya, he tenido una especie de intuición. Memoria subconsciente. Esto significa que él no debe cometer ninguna equivocación. Introdujo la pitillera en su bolsillo del pecho y se alejó de aquel lugar a toda prisa. A las 6:04, Sylvie, sentado en su butaca, conectó la radio. De nuevo, la suerte era del que sabía ganársela. Estaba hablando un crítico teatral. A las 6 en punto, en el preciso instante en que el crítico terminaba su charla, entró Mensman, el secretario. Sylvie desconectó la radio y habló como si Wayne se hallara sentado cerca de él. Wayne, dijo, permíteme que te presente a Mr. Mensman, el cual... No hay nadie en la habitación aparte de nosotros dos, Mr. Sylvie. Oh, entonces Wayne debe de haberse marchado. Mientras yo escuchaba al crítico teatral. Ya ha oído hablar usted de Wayne, naturalmente. Fue mi primer caballo blanco. Financió mi primera comedia. Últimamente le ha ido bastante mal en los negocios. Léame la información financiera en primer lugar, por favor. No existía el menor peligro de que Mensman, merodeando por la estancia, se acercara al escenario y descubriera el cadáver. El plan se estaba cumpliendo al pie de la letra. Mensman se marcharía a las 7. De acuerdo con la rutina de la casa, una de las sirvientas descubriría el cadáver de Tarly Wayne a las 7:30, y a esa hora Sylvie estaría en su habitación vistiéndose para la cena.
Pero a las 7 menos 9 minutos, la continuidad del plan quedó interrumpida por el sonido del timbre del teléfono interior. «Hay un oficial de Scotland Yard, señor. El inspector jefe Karslake desea hablar con Mr. Wayne». Sylvie vaciló por espacio de un segundo. «Mr. Wayne se marchó hace rato, pero dígale a Mr. Karslake que me gustaría hablar con él si dispone de un momento». Con un gesto, despidió a Mensman y luego se concentró en el problema que le planteaba la llegada del detective. Sylvie alargó su mano y esperó, como hacen los ciegos, a que Karslake la estrechara. «Me alegra mucho verle después de tanto tiempo, Mr. Silby. Siempre que tengo ocasión, llevo a mi esposa a ver una de sus comedias». «Y yo me alegro mucho de oír su voz», dijo Sylvie. «Tenía ganas de charlar con usted. Sé que anda preocupado con el asunto de Wayne. Él me lo contó todo, pero ya le he dicho que me encargaría de solucionarlo». «Bueno, me alegro de que sea así, ya que se trata de un amigo de ustedes. De todos modos, no puedo detener el mecanismo de la ley, como usted sabe muy bien. ¿Podría ver a Wayne?» «No está aquí», dijo Sylvie. «Se marchó a eso de las 6». Se produjo un corto silencio cargado de tensión. «Mr. Silby, el abrigo y el sombrero de Mr. Wayne están colgados en el vestíbulo». «No. Un momento». Cogió el teléfono interior y habló con la sirvienta. «¿Cuánto hace que Mr. Wayne salió de aquí?» «No ha salido aún, señor. Creí que estaba en el salón con usted hasta que usted dijo que no se encontraba ahí». «Entonces, ¿quiere usted decir que salió de esta habitación sin despedirse de usted?», preguntó Karslake. «Al parecer eso es lo que ha ocurrido. Le dije que estaba dispuesto a ayudarle y en realidad nuestra conversación había llegado a su fin. Luego le pedí que me disculpara unos minutos, ya que deseaba oír la crítica de una obra teatral en la radio. A las 6, cuando llegó Mensman, ahora mismo acaba de marcharse, empecé a presentarle a Wayne, pero Mensman me dijo que Wayne no estaba aquí». Karslake se fijó en un cigarrillo a medio fumar, aplastado contra el cenicero que tenía junto a él. El cenicero colocado junto a Sylvie estaba vacío. El hecho coincidía con lo que él estaba diciendo. «En tal caso, Mr. Wayne salió de esta habitación, pero no de la casa», dijo Karslake. «No puede estar merodeando por mi casa sin mi permiso», afirmó Sylvie. «Lo más probable es que oyera llegar a Mensman y creyera que era usted que venía en su busca. Me pareció que estaba muy nervioso». «Suponiendo que decidiera marcharse sin recoger su abrigo y su sombrero, ¿por dónde pudo hacerlo?», inquirió Karslake. Sylvie había previsto aquella pregunta y había llegado a la conclusión de que no encerraba ningún peligro. Por lo tanto, podía enfrentarse tranquilamente con ella. «Pudo salir al jardín pasando por la puerta trasera de mi pequeño escenario. La puerta estaba cerrada con llave por ese lado. Si utilizó esa vía de escape, la puerta tiene que estar abierta». «¿Puedo echar un vistazo a esa puerta?». Sylvie se puso en pie. «Venga conmigo», invitó. «El escenario se encuentra en esta misma habitación». Karslake siguió a Sylvie hasta el extremo de la L. Un cadáver por sí mismo no hubiera impresionado al inspector, pero el cadáver de Wayne le impresionó especialmente porque durante un par de segundos creyó que se trataba de un elemento escénico. El escenario representaba un salón del oeste, muy bien iluminado. A la izquierda, en un ángulo, estaba el mostrador, en el centro una mesa de madera de pino, a la derecha un banco cubierto con un felpudo verde, y más allá una forma humana colgada del cuello de lo que parecía ser un nudo corredizo suspendido del garfio de una polea. Karslake reconoció inmediatamente a Mr. Wayne en el cadáver. Sylvie se detuvo y volvió el rostro hacia el inspector. «¿Decía usted algo?», inquirió. «No, nada». Karslake estaba pensando rápidamente. «Siga, por favor, Mr. Silby». Sylvie, un par de pasos delante del inspector, cruzó el escenario con la seguridad de un hombre dotado de vista.
Pasó a menos de una docena de pulgadas de distancia del cadáver de Tarly Wayne. No tardó en exclamar: «Por aquí no ha salido. La puerta sigue cerrada por este lado». Fascinado, Karslake contempló el regreso de Sylvie, preguntándose si esta vez tropezaría con el cadáver colgante. Pasó a una docena de pulgadas de distancia. Tal vez, se dijo Karslake, un ciego seguía siempre el mismo camino en sus idas y venidas por los lugares con los cuales está familiarizado. «No creo que merezca la pena seguir investigando, Karslake. Ya le he dicho que estaba dispuesto a pagar el dinero que adeuda a Wayne y con ello desaparecerán los cargos que pesan sobre él. Olvide el asunto por unos momentos y acepte una copa». Sylvie le precedió también en el camino de regreso a su silla. El ciego se sentó en su butaca y abrió la puerta de un mueble que tenía al alcance de su mano. «¿Whisky, ginebra o...?» «Whisky, por favor». La voz de Karslake sonó algo insegura. «Me serviré yo mismo, permítame». «Gracias». Sylvie entregó a su huésped una botella de whisky, un vaso y un sifón. «¿Le sirvo también a usted, Mr. Sylvie?» «No, gracias». La respuesta de Sylvie fue proferida en tono casi rudo. Karslake contempló cómo Sylvie se servía su propia bebida, con manos que parecían capaces de pensar y actuar por su propia cuenta, independientemente del resto del cuerpo. Entretanto, meditaba sobre la mejor línea de conducta a seguir. Aquel cadáver, a unos pasos de distancia del lugar donde se encontraban, planteaba un problema peliagudo. «¿Un cigarrillo, Karslake?» «Oh, sí, gracias». Sylvie introdujo su mano en su bolsillo de pecho, en busca de su pitillera, y la mantuvo allí unos segundos, como si el brazo hubiese quedado paralizado. Luego buscó en sus otros bolsillos. Karslake vio una pitillera de oro sobre la mesita, junto al dictáfono, pero se había dado cuenta, al ofrecerle servir la bebida, de que a Sylvie no le gustaba que le ayudaran. De modo que no dijo nada. «Vaya, creí que llevaba la pitillera encima». Karslake se alegró de haberse callado. Con el pensamiento puesto en el cadáver, observó cómo la mano de Sylvie se deslizaba por encima de la mesita. «Ah, aquí está». Por espacio de una fracción de segundo, la mano permaneció sobre la pitillera como si estuviera intrigada. Karslake no dio importancia al detalle, aceptó el cigarrillo ofrecido y tomó una decisión. «Volviendo a Wayne», dijo, «desearía que me contara usted exactamente lo que sucedió mientras estaba aquí». Aquel era el fin de la escena en la cual la policía quedaba irremediablemente chasqueada. Le bastaba con repetir las palabras tantas veces pensadas. Wayne llegó alrededor de las 5:30. Yo estaba en mi pequeño escenario. Le mostré el aparato para los cambios de decorado. Luego nos sentamos aquí mismo y estuvimos charlando. Wayne me contó que había incurrido en una infracción técnica penal y que usted andaba tras él. Le mencionó a usted por su nombre y dijo que usted se acordaba de mí. Le aseguré que mañana por la mañana le entregaría las 5.000 libras. Luego me explicó que estaba metido en otro asunto de quiebra. Habló de unas 50.000 y le dije claramente que la suma era demasiado elevada para mis posibilidades. A partir de aquel momento, la situación se convirtió en algo tirante. ¿Podría explicarme qué le hizo sentir esa impresión? Cuando hablé de la imposibilidad de ayudarle en lo de las 50.000 libras, dijo que tal vez sería preferible no derrochar las 5.000, que resultaría más barato para todos si se tiraba por el puente de Waterloo una noche oscura. La habitual amenaza de suicidio que nunca se lleva a la práctica. Dicho sea entre nosotros, Karslake, ese hombre no me es simpático. Financió mi primera comedia. Reconozco que en aquella época me hizo un gran favor y me alegraría sinceramente poder devolvérselo solucionándole el asunto de las 5.000. Pero 50.000 libras ya es harina de otro costal. De modo que le di la excusa de que tenía que escuchar la crítica teatral.
Supongo que se marchó presa de un ataque de pánico o algo por el estilo. De todos modos, mañana por la mañana se presentará aquí en busca de las 5.000 libras, así que no tiene usted por qué preocuparse por él. ¿Otro trago, inspector? No, gracias. ¿Puedo utilizar su teléfono? El inspector marcó el número de Scotland Yard, pidió que le pusieran en comunicación con un número interior y luego dio la dirección de Silby. «Necesito a todo el equipo», dijo. «Estaré aquí cuando lleguen». Colgó el teléfono. Mr. Silby, Wayne está en su escenario, colgado de aquel aparato para los cambios de decorado. «Dios mío, hacer eso en mi propia casa», exclamó Silby. «Ha sido una jugarreta muy sucia. La publicidad que se dará al asunto no me favorecerá lo más mínimo». Robert Silby recibió el primer disgusto cuando se dio cuenta de que la policía no resultaba tan fácil de chasquear como había imaginado, por la sencilla razón de que no poseía la suficiente inteligencia para comprender que en el asunto existía algo susceptible de inducir a error. Para la policía, Robert Silby quedaba al margen de toda sospecha. En cambio, en el curso de la encuesta, Silby recibió una terrible impresión que le hizo temer momentáneamente por su vida al oír que el forense describía exactamente cómo se había producido el asesinato de Wayne, lo cual, en opinión de Silby, no podía ser sospechado por nadie. «Debemos descartar por completo la posibilidad de un accidente», dijo el forense a su jurado, después de oír a todos los testigos. «En consecuencia, tienen ustedes que escoger entre un veredicto de asesinato o de suicidio. Permítanme que examine las pruebas, si es que existen, que apoyen la teoría del asesinato». A continuación, hizo observar la virtual imposibilidad de que alguien entrara en el salón sin que los criados de Silby o el propio Silby se diesen cuenta. Pero dejando aparte esa imposibilidad, para sostener una hipótesis de asesinato, tienen ustedes que presuponer la existencia de un hombre de enorme fuerza física, el cual atacó por sorpresa al difunto, oprimiendo la garganta de su víctima de modo que no pudiera proferir el más leve grito que podía ser oído por los criados y no digamos ya por Mr. Silby. Para sus propósitos criminales utilizó un cordón de cortinaje, algo muy corriente en los decorados de un escenario. El hipotético asesino procedió, de un modo bastante torpe, a atar a su víctima al garfio de la polea. Tal como se ha demostrado ante este tribunal, no fue utilizado ningún nudo corredizo. La garganta de la víctima fue rodeada con un cordón de cortinaje, de modo que diera 4 vueltas completas alrededor de su cuello. Ese cordón fue atado a la nuca del difunto mediante 3 nudos sencillos, el tipo de nudo con que se atan los cordones de los zapatos. La única diferencia consistió en que aquel sencillo nudo fue atado 3 veces en vez de una. El garfio de la polea, insertado en la parte interior de 3 de las vueltas del cordón, aumentó enormemente la presión del cordón alrededor del cuello. Las manos estaban desatadas. El dictamen médico acerca del estado de las manos, así como el examen microscópico de las cuerdas situadas sobre la polea, demuestran que la desdichada víctima trató de escapar de la muerte agarrándose a aquellas cuerdas, cosa que le hubiese permitido elevar todo su cuerpo y sustraerse a la presión ejercida sobre su cuello. ¿Por qué permitió nuestro hipotético asesino esas tentativas capaces de frustrar sus propósitos criminales? Mediten un poco en ello y llegarán a la conclusión de que ese hipotético asesino no existe. El forense había reconstruido el crimen para ridiculizar la teoría del asesinato. Como dramaturgo que era, Silby sabía el peligro que existía al plantear una situación tan vívida como aquella ante un auditorio. Cualquier miembro del jurado podía captar un detalle sospechoso del relato, pero el hecho de su ceguera y, sobre todo, el testimonio aportado por Carthlake de su conducta en su presencia le dejaban al margen de toda sospecha.
Los temores de Sylvie se desvanecieron por completo cuando el forense tomó de nuevo la palabra. Si aceptamos la hipótesis de suicidio, el difunto se marchó silenciosamente cuando Mr. Sylvie puso en marcha el aparato de radio. Tras colocar la polea a la altura conveniente, tomó el cordón y se rodeó el cuello con él del modo que ha sido descrito. Luego se subió al banco, introdujo el garfio por debajo de las vueltas del cordón y apartó los pies del banco. Las medidas tomadas por la policía, tal como pueden verse en el plano que tienen ante sus ojos, demuestran que el peso del cuerpo tensó las cuerdas de la polea, de modo que los pies del difunto quedaron finalmente a solo 3,5 pulgadas del suelo. Tal como hicieron otros suicidas efectivos y frustrados antes que él, el difunto se arrepintió de su acto antes de que quedara consumado y trató de interrumpirlo. De haber rodeado su cuello con un nudo corredizo, probablemente lo hubiese conseguido, pero librarse de 4 vueltas de cordón alrededor de un cuello es prácticamente imposible. El jurado, siempre dispuesto a creer que la explicación más sencilla es la verdadera, aceptó la interpretación del forense. La única objeción, murmurada en voz muy baja, procedió del inspector jefe Karslake, el cual se dijo a sí mismo que el suicida había calculado exactamente la tensión que el peso de su cuerpo provocaría en las cuerdas de la polea, de modo que sus pies quedasen a 3,5 pulgadas de distancia del suelo. Tras haber sido emitido un veredicto de suicidio, el interés del público por el caso se desvaneció por completo. Al día siguiente de haberse celebrado la investigación judicial, Robert Sylvie reemprendió su trabajo en el primer acto de la obra Plague Wanted, abandonada 2 años antes. La obra se estrenó el otoño siguiente y permaneció en cartel más de 1 año. 18 meses más tarde, cuando Sylvie trabajaba en otra obra, llegó el final. Un joven detective, perteneciente a otro departamento, abrió la puerta de la oficina de casos archivados y entró acompañado de un andrajoso individuo. Andrajoso hasta cierto punto, ya que si bien su aspecto general era de lo más desastrado y sus pantalones tenían incontables remiendos, la chaqueta que llevaba era de buena calidad y se hallaba aún en buen estado. «Este es Mr. Joe Baker», anunció el detective jocosamente. «Recibimos una llamada telefónica de Hensons, los prestamistas. Mr. Baker trataba de empeñar esto». El detective depositó sobre la mesa una pitillera de oro con un dibujo cuadriculado. Mr. Baker afirma que la pitillera es suya y que la compró con su propio dinero. Entre las denuncias pendientes, el inspector Rayson encontró 11 relativas a pitilleras de oro, 5 de ellas con dibujos a base de cuadrículas. Abrió la pitillera con la esperanza de encontrar una señal que sirviera para identificarla. En recuerdo leyó: «Ningún nombre, ninguna inicial». «De modo que la compraste, Baker? Te la vendió un hombre cuyo nombre ignoras en una taberna, ¿no es verdad?» «No, señor. Se la compré hace cosa de 6 semanas a un respetable comerciante llamado Clawson, que tiene su tienda en Theobald's Road. Allí no hay más que tiendas de compra y ventas de ropas, Baker». «Efectivamente, señor. Hace cosa de 6 semanas compré esta chaqueta que llevo y hasta esta mañana no me he dado cuenta de que con el abrigo compré también esa pitillera. Estaba aquí, señor inspector». Se quitó la chaqueta. «¿Ve usted? El bolsillo estaba roto y la pitillera se deslizó entre el forro y la tela. Y yo me he pasado 6 semanas con ella sin saberlo». Clawson, el ropavejero, pudo facilitar el nombre y la dirección del hombre que le había vendido la chaqueta. Interrogado por Rayson, el vendedor de la chaqueta se mostró bastante indignado. «Sí, se la vendí a Clawson. ¿Qué pasa? La señora me la dio para que hiciera con ella lo que quisiese. Mrs. Sylvie, la esposa del caballero que escribe comedias. Yo soy su jardinero». «Sylvie, el autor». Rayson recordó el suicidio que había tenido lugar
18 meses antes en casa de Sylvie. Mientras se dirigía a la casa de St. John's Wood, Rayson iba pensando que Baker lo pasaría mal si Mrs. Sylvie decidía denunciarle por apropiación indebida de un objeto encontrado. Dígame, Mrs. Sylvie, ¿reconoce esta pitillera como propiedad de su marido? Es muy parecida. ¿Dónde puede haberla perdido? Mildred abrió la pitillera y contuvo el aliento. No, dijo, no es la de mi marido. Pero usted sabe a quién pertenece, ¿verdad? Fue una afirmación más que una pregunta. Pertenecía a un amigo nuestro que está muerto. Un tal Mr. Wayne. Se la regalé yo misma. Es exactamente igual que otra que le regalé a mi marido. Las dos fueron compradas en la misma tienda. Por eso me pareció al principio que era la de mi marido. Mr. Wayne, repitió Rayson. Recuerdo el nombre. Todo muy lamentable, Mrs. Sylvie. ¿Está usted segura de que esta es la pitillera que le regaló usted a Mr. Wayne? Completamente. Añadió el nombre del joyero que le había vendido las dos pitilleras. ¿Cómo llegó a sus manos, Mr. Rayson? Ha sido robada, respondió Rayson. El joyero confirmó las palabras de Mrs. Sylvie y Rayson decidió informar al inspector jefe Carslake. No olvide usted que fue abogado defensor y fiscal, le advirtió. No conseguirá hacerle admitir nada, pero yo le apoyaré a usted en lo que pueda. A las 5:30 de aquella misma tarde, los dos policías entraban en el salón en forma de L. Carslake presentó a Rayson con cierta estudiada campechanía. Vengo a importunarle a usted acerca de la quiebra de un tal Tarley Wayne, fallecido hace 18 meses, dijo Rayson. Antes de empezar, Mr. Sylvie, intervino Carslake, ¿le importaría que encendamos un pitillo? Ni mucho menos. Permítame que les ofrezca un cigarrillo. Se llevó a la mano a un bolsillo, luego a otro, y finalmente localizó su pitillera sobre la mesita, junto al magnetofón. Debo advertirles que no sé nada acerca de los asuntos de Wayne. Rayson observó la pitillera. Su aspecto era exactamente igual que el de la pitillera de Wayne, el mismo dibujo cuadriculado. Para un hombre ciego no existiría ninguna diferencia entre las dos. Y eso era todo lo que Rayson deseaba saber. ¡Qué raro!, exclamó. Esa pitillera es exactamente igual que la de Tarley Wayne. Y añadió cuidadosamente. Tiene usted que recordarlo. Se le cayó del bolsillo mientras luchaba por librarse de la muerte. Cayó sobre el suelo de su escenario, Mr. Sylvie. La larga pausa que siguió hizo comprender a Rayson que pisaba terreno firme. No puedo recordarlo porque nunca dije una cosa semejante, dijo Sylvie. ¿Por qué iba a decirlo? Recogió usted la pitillera después de haberle asesinado y creyó que era la suya, porque eran iguales al tacto. Y se la puso usted en el bolsillo, y estaba en su bolsillo cuando usted ofreció un cigarrillo a Mr. Carslake sentado en este mismo lugar. Cualquiera no puede hacer afirmaciones estúpidas, estalló Sylvie. ¿Participa usted también en este juego de imbéciles, Carslake? Verá, Mr. Sylvie, debo decir que recuerdo que me ofreció usted un cigarrillo de una pitillera de oro. Entonces, mi querido Carslake, y el índice de Sylvie le apuntó, del mismo modo que en otros tiempos había apuntado a un testigo, me pregunto si recuerda usted también que la pitillera no estaba en mi bolsillo, como yo había creído, sino sobre esa mesita. Un momento, exclamó Rayson. Supongamos que la pitillera que estaba sobre la mesa era su propia pitillera. Y supongamos que la pitillera de Wayne, que Sylvie se había metido en el bolsillo, se deslizó entre el forro y la tela por una abertura del propio bolsillo. Y supongamos... —Está usted loco, Mr. Rayson —le interrumpió Sylvie—. Lo que no comprendo es cómo ha podido arrastrar a Carslake a esta locura. Mire, buen hombre, si puede usted probar que puse la pitillera de Wayne en mi bolsillo, hace 18 meses, no lo olvide, no se hablará más del asunto. Mr. Carslake podrá acusarme de asesinato.
¿Le parece equitativo el trato, Karslake? Sí, respondió el inspector jefe Karslake. En el repentino silencio que siguió, el lejano rumor del tránsito pareció llenar el amplio salón. Súbitamente, Karslake añadió: «Le aconsejo que toque en la campanilla, Sylvie, para que le preparen una maleta».